con parlamentos abiertos serios, con gente conocedora en la práctica y en la teoría, que permita hacer un análisis profundo, certero, y que dé planteamientos de una nueva reforma integral. De esta manera podríamos crear una nueva ley, una ley pues seguramente con algunas deficiencias porque son naturales de la movilidad jurídica, pero con mayor asertividad en su implementación y en su ejecución, pero sobre todo en su eficacia. Y esos parlamentos deberían recoger conclusiones y propuestas, evidentemente, que luego se traslucen, se lleven a cabo en iniciativas de ley objetivas que puedan aprobarse por la mayoría de las cámaras, sin mayor discusión más que la técnica, sin politiquerías, dijera alguien por ahí, y yo diría sin ideologías absurdas como se han hecho las cosas, ¿no? Sino con una política laboral, con una política económica seria, donde sí protejan los derechos de los trabajadores, protejan los derechos de las empresas, pero también busquen el bien común y busquen la paz social en el país. Así que hay mucho por hacer, apenas estamos empezando, pero pues hay que hacer la crítica, hay que hacer el comentario, hay que atreverse a decirlo, porque pues no hay que ser palero de nadie. Aquí yo conozco mucha gente que es palera y que dice lo que otros quieren que digan, y yo creo que como sindicalista, como abogado y como ciudadano, debemos de decir lo que está bien, a nuestro juicio desde luego, y subrayar lo que está mal, pues para corregirlo, no para pelearnos, ¿no? Y que, pues si no es cierto, pues se abre el debate, demostremos los argumentos y hagamos lo mejor. Si yo lo que digo es falso, demuéstramelo, pero si lo que digo que es verdad, aplícalo. ¿Para qué? Pues para que progresemos, porque no podemos quedar un debate estéril donde todo está bien o todo está mal. Tenemos que concluir algo. No estamos tan locos, tanto los que dicen que está bien como los que decimos que hay cosas que están mal. Alguna razón debemos tener y debemos sacar una tercera conclusión para que esto opere. Tocas un tema muy interesante que es el diálogo. En materia jurídica laboral, auspiciado por la OIT, hay una figura que se llama diálogo social. El diálogo social puede ser bipartita, tripartita o multipartita. ¿Sí? La bipartita es entre la empresa, trabajadores o sindicato, la tripartita es trabajadores, sindicato, empresa, gobierno, y la multipartita otros factores. Este gobierno no le interesa el diálogo social, a este gobierno le interesa la imposición de la política del gobierno federal. Y por eso no hemos tenido diálogo social. Precisamente abrir la posibilidad de platicar y opinar y proponer, eso se llama diálogo, no es imponer, es debatir el argumento y sacar la mejor conclusión. El diálogo social precisamente busca eso, busca que las partes intercambien opiniones, intercambien información y tomen la mejor decisión para que se genere una política pública que beneficie al mundo del trabajo, es decir, a todas las partes, a todos los sujetos del derecho al trabajo, trabajadores, empresas y desde luego gobierno como administrador, pero sobre todo a los trabajadores y a los empleadores que conocen, ¿no? Y esto en México no existe. Si nosotros hemos insistido, yo en lo personal lo he dicho de muchas maneras, el gobierno convocara a los sectores para el diálogo social, estaríamos hablando de otra cosa, pero esto no sucede. Este gobierno le habla a sus cuates, conviene algo y dice que ya habló con las partes, y eso no es cierto, ¿no? Es como, es una falacia, es una mentira, y no ha habido diálogo social en México. Es importante que se haga. Por un lado, toma los conceptos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y dice la democracia, la transparencia, y por otro lado no hace diálogo social. Es decir, las clásicas mañaneras, agarra lo que le conviene y lo demás lo esconde. Y después dice yo no fui. Pues es lo que hace en el mundo del trabajo. Por lo tanto, el mundo del trabajo está metido en ciertos problemas gracias a esta forma de pensar y ser, porque lo llevaron a la ley. Y cuando se vuelve ley se vuelve obligatorio. Entonces nosotros tenemos que cumplir con esos procedimientos, pero no hay diálogo social. De hecho, de las pocas instituciones que hay en México como diálogo social, es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde están los tres sectores. El trabajador, por medio de los sindicatos, el patrón y el gobierno, donde hay un diálogo social para poder platicar sobre los aumentos de los salarios mínimos, que por cierto estaremos en sesión dentro de poco permanente y estará en vigencia el 1 de enero. Es donde hay en poquísimas de las instituciones que hay en México que hay diálogo social. No lo da. Así que este gobierno yo lo exhorto a que debe hacerlo, pero debe ser incluyente. No, el diálogo social no es de cuates, el diálogo social es de partes, que no es lo mismo. Las partes pueden ser no mis cuates, ¿sí? Y los debo de incluir para platicar. Si no, no sería diálogo social, sería cotorreo, como sucede normalmente en Palacio.